Hola a todos, soy el pastor Eduardo Arellano de la Iglesia Buenas Nuevas Cuautitlán en el país de México. Es una grande bendición que hoy podamos estar juntos aquí para poder meditar en la palabra de Dios. Vamos a tener 6 sesiones en donde vamos a escudriñar la palabra de Dios para hablar acerca del Evangelio. Y vamos a tener como base el pasaje de Lucas 18, del versículo 9 al versículo 14, para poder empezar a meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar el tema, el origen del pecado. Así que acompáñenme en esta lectura que voy a hacer. Dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos da una enseñanza muy profunda de la palabra de Dios. Hoy actualmente mucha gente sufre por la condenación del pecado. ¿De qué resulta esto? De no tener un estudio profundo de las Escrituras y de hacer una combinación del antiguo pacto de la ley mosaica con el nuevo pacto de la ley del Espíritu de vida. Por ello, entonces, cuando no se tiene este estudio profundo de las Escrituras, viene una confusión. Por fin, yo creo que Jesucristo murió por todos mis pecados, pero al mismo tiempo también yo tengo que cumplir la ley. Parece lo más lógico. Si tú, ¿verdad?, te acercas a Dios, tratas de hacer el bien. Entonces, a través de esta parábola podemos ver algo que Dios nos quiere revelar. Hay 2 tipos de manera de ver la palabra de Dios, la vida. La primera, el fariseo. Eran los religiosos en aquellos entonces que enseñaban la palabra de Dios, eran sacerdotes y servían en el templo de Dios. Entonces este fariseo, a los ojos del ser humano, era una persona que verdaderamente buscaba a Dios, servía a Dios, pero había algo importante que nos hace ver este pasaje. Dice aquí, ¿verdad?, a unos que confiaban en sí mismos, en el versículo 9, como justos y menospreciaban a los otros. Entonces aquí, en el corazón de este fariseo, había algo. Yo, si me esfuerzo, puedo hacer el bien. Los demás son malvados, pero yo no soy tan malo. Y por el otro lado tenemos al publicano, que eran los que recolectaban los impuestos, ¿verdad? Servían a las autoridades en aquellos entonces para poder recolectar esos impuestos ante el pueblo. Pero eran gente que era corrupta, de tal manera que cobraban más de lo que era lo correcto. Por lo tanto, se hacían ricos a costa de las personas que estafaban a través de esta encomienda que se les había dado. A nuestros ojos, podemos ver que ante los humanos el fariseo era una persona respetable, una persona buena que servía a Dios. Y por el otro lado, podemos ver a una persona corrupta, perversa, pecadora, que hacía solamente la maldad. Pero algo que nos debe llamar la atención es porque el Señor nos presenta a través de esta parábola que el que fue justificado fue primeramente el publicano antes que el fariseo, lo cual como que no suena lógico. Por eso es importante poder estudiar la palabra, y en estas 6 sesiones que vamos a tener acerca del Evangelio, vamos a poder ver qué es lo que nos quiere enseñar el Dios, ¿verdad?, a través de esta palabra. Quisiera que me acompañaran, por favor, a leer Isaías 34:16, por favor. Dice así este versículo: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Inquirid, estudiar, investigar en la palabra, ¿verdad? Si faltó a alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. ¿Qué nos enseña la Biblia?
que el Espíritu Santo que inspiró a los siervos de Dios, salvos, justos por la fe en Jesucristo, para escribir la palabra, no fue por idea o por interpretación humana, sino fue el Espíritu Santo que los guió, y durante un tiempo de aproximadamente 1500, 1600 años que se escribió la Biblia, toda la palabra de Dios, aunque fueron escritas por diferentes personas en diferentes épocas, la Biblia es una y toda exactamente, ¿verdad? Tiene una concordancia perfecta. ¿Y cómo podemos nosotros entonces contestar, analizar la palabra? Como en el caso de la parábola del fariseo y el publicano, tenemos que estudiar la palabra. Si no estudiamos la Biblia, cuando queremos estudiar un pasaje, viene la confusión y la interpretación equivocada con sabiduría humana. Por ello, dice Dios, inquirid en mi palabra, ¿verdad? Y leed si faltó alguno. El mismo Espíritu los unió. ¿Qué significa ninguno de ellos faltó? Que siempre, cualquier pasaje de la Biblia, tenemos que buscar la interpretación para poderla entender a través de la misma Biblia. Si no hacemos eso, entonces con nuestra sabiduría vamos a hablar de herejías. De ahí viene la confusión entre revolver el antiguo pacto y el nuevo pacto. Quisiera comentar brevemente, aunque más adelante lo vamos a ver a detalle con algunos versículos. En el antiguo pacto, en la ley mosaica, la Biblia establece que si no cumplimos al 100% todos los mandamientos, somos malditos. Y en la ley del Nuevo Testamento nos dice que si nosotros creemos, entonces nosotros somos justificados. En el Antiguo Testamento, la justicia del ser humano, nuestras obras. Estoy obligado a cumplir toda la ley. En el Nuevo Testamento, quien hizo toda la obra fue el Señor Jesucristo. Son dos leyes totalmente diferentes y no se pueden revolver. ¿Cuál es hoy la confusión en muchas personas? Que revuelven las dos leyes, los dos testamentos, los dos pactos, por una falta de estudio profundo de la palabra. Por eso en estas 6 sesiones, hermanos, amigos que nos acompañan, vamos a meditar en qué enseña exactamente la palabra, respondiendo la Biblia, interpretándola con la misma Biblia. Si intervienen nuestros pensamientos, como dice en Gálatas 5, vamos a hablar herejías. Muy bien, pues vamos a comenzar para efecto de ver acerca del origen del pecado. El ser humano entiende normalmente como pecado hacer una mala obra. En la Biblia nos habla de los delitos, transgresiones y pecados, que son las malas obras, pero el concepto de pecado, vamos a ver, es una palabra que en griego es la palabra amartía, que significa errar al blanco. Y también en el hebreo nos dice que la palabra jatá significa también lo mismo, errar al blanco. Entonces mucha gente interpreta, ok, el griego, el hebreo dice que significa errar al blanco, es cometer una falta. No es así. Vamos a estudiar a través de la palabra qué nos dice acerca del pecado, cuál fue el origen del pecado. Así que también les pido que me acompañen, por favor, en Romanos 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo entró el pecado? Dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? El pecado entró. Aquí no dice cometió, el pecado entró. Quisiera hablar brevemente de algo para poder ver acerca del propósito de la Biblia cuando nos dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra ya en Génesis, y dice la palabra de Dios que sopló aliento de vida en su nariz y fue un ser viviente. Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra con un propósito. Poder entender que la palabra, que en uno de los sinónimos representa la semilla, también el agua o la lluvia que viene del cielo, es la sabiduría de Dios. Entonces el hombre tiene vida. Cuando esa semilla cayó en esa tierra, en ese momento Adán fue un ser viviente, recibió el Espíritu de Dios, porque la palabra nos dice en Juan 6:63, la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando la tierra, el ser humano recibió la palabra de Dios, le dio vida y fue formado a imagen de Dios. Justicia, santidad y perfección, ¿verdad? Estaban en Adán antes de que entrara el pecado. Pero también la Biblia nos dice que entró el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Y es lo que vamos a estar viendo, el origen del pecado. Cuando entró el pecado, la muerte, ¿verdad?, pasó a todos los hombres. Por el pecado vino la muerte y por el pecado la muerte, dice la palabra de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué significa muerte? Separación.
Por eso errar al blanco es habernos apartado, separado, ¿verdad? Vamos a ver ahorita varios versículos que nos van a clarificar esto. Cuando entró el pecado, entonces vino la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Muerte significa separación. Entonces la Biblia nos clarifica que en Adán entró el pecado. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver el origen del pecado. Vamos a Ezequiel 28, por favor. Ustedes recuerdan que ahí en el Edén estaba la serpiente, estaba Adán, y después de la costilla de Adán, cuando fue dormido por Dios, formó a Eva de la costilla de Adán. Entonces estaba Adán, estaba Eva y estaba la serpiente. Entonces así la Biblia nos habla que la serpiente es Satanás, es el diablo. Y en Ezequiel 28 nos habla de cómo se originó el pecado, dónde se originó la maldad en el mundo. Dice en el versículo 11 de Ezequiel 28, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de Satanás, que es un ángel que Dios creó hermoso. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín grande, entonces Satanás es un querubín, protector, porque Dios estableció a los ángeles querubines en las diferentes categorías que hay de ángeles, para efecto de proteger al pueblo, a los hijos de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde se originó la maldad? En el corazón de Satanás. ¿Cómo se originó? La Biblia nos explica. A causa de la multitud de tus contrataciones, en hebreo significa obras, a causa de la multitud de tus obras, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios. ¿En qué consistió el pecado? Lo sigue explicando. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. La maldad que surgió en el corazón de Satanás, ese querubín protector, ¿verdad? Dios lo había creado con hermosura. Satanás es espíritu. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría, pensamientos, a causa de tu esplendor. Entonces todos los pensamientos de Satanás ya no estaban ligados a los pensamientos de Dios. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Dónde se originó la maldad? En el corazón de Satanás. ¿En qué consistió? Enalteció su corazón por las obras que hacía gracias al poder de Dios. ¿Qué originó también esto? Vamos a Isaías 14:12, por favor, acompáñenme. Isaías 14:12. Dice así la palabra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Nuevamente nos habla de este querubín protector de Satanás. Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces la maldad, el pecado fue que Satanás se rebeló contra Dios y quiso ocupar el lugar de Dios. Por la multitud de las obras, por el poder que Dios le había dado, se enalteció y su sabiduría, sus pensamientos, todos fueron llenos de maldad y de iniquidad. Con base en esto, entonces vamos a ver cómo es que entró el pecado al mundo, al ser humano. Pero antes que esto, vamos a ver, por favor, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio a los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan que Dios significa que hay un creador. El versículo 1 de Génesis 1, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces vamos a ver, hay un creador que por su palabra hizo todas las cosas. Cuando del primero al sexto día Dios dijo, todo fue hecho. De tal manera que cuando terminó el día sexto, dice que Dios terminó toda su obra y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y el séptimo día descansó, no porque estuviera cansado, sino porque toda la obra ya había sido terminada. Pero en el corazón de Satanás, la maldad del pecado fue que él quiso ser igual a Dios y se enalteció por la multitud de sus obras. Ese espíritu de maldad, esa mentira, esa sabiduría, entonces cuando viene en el Edén, y vamos a ver cómo entró el pecado, vamos a Génesis 3:1 por favor. La palabra nos habla en qué momento entró el pecado, así como explicamos que Dios sopló aliento de vida en Génesis 2:7 en Adán y fue un ser viviente. Dios le dijo a Adán, de todo fruto de los árboles que están en el huerto podrás comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Entonces Dios había dado la palabra. En Génesis 3:1 nos dice la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Satanás tomó la figura de una serpiente, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ya no tenía la palabra exacta porque dijo Dios que no comiera, pero ella le agregó no tocaréis. Ya no tenía verdaderamente la verdad. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese espíritu de maldad, así como Adán, cuando la palabra cayó en esa tierra, la semilla dio vida a Adán, cuando entró la mentira de Satanás, el espíritu de maldad, en ese momento entró entró el pecado y vino la muerte, la separación de Dios. Por eso la palabra pecado significa errar al blanco. Nos apartamos por el pecado de la verdad, donde el hombre, ¿verdad?, sabía que todo había sido hecho por su creador, pero cuando vino la mentira de Satanás, el hombre dejó creer en la verdad. Dios te dijo vas a morir, yo te digo no vas a morir. Ya no le creas a Dios, Dios te mintió, porque ahora si tú comes de ese fruto, serás igual a Dios. Satanás engañó al ser humano y ese mismo espíritu y pensamientos de maldad entraron en el ser humano. El espíritu, ¿verdad?, de Satanás, la maldad, la mentira, y desde ese momento entró el pecado al ser humano, como dice en Romanos 5:12. Versículo 6 de Génesis 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esas hojas de higuera representan la justicia humana, la primera obra religiosa del ser humano, que engañado tú eres Dios y puedes hacer obras buenas y malas. Nuestros pensamientos nos llevan a vivir bajo pecado, bajo la mentira de Satanás y no poder ver que hay un Dios que ya hizo todo, sino ahora con un corazón enaltecido, guiados totalmente bajo la mentira de Satanás. Entonces el hombre piensa que puede hacer obras como si fuera Dios. Hay un Dios que hizo todo, pero Satanás dijo, ahora tú eres Dios, tú puedes hacer obras buenas y malas. Y vamos a ver más adelante en los siguientes estudios cómo eso afectó tremendamente y llevó a la esclavitud al ser humano. La Biblia nos dice en Isaías 53:6, ¿en qué consistió el pecado? Desviarnos, errar al blanco. Dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué nos aclara la Biblia?
descarriarse como ovejas. Las ovejas normalmente escuchan la voz de su pastor que los lleva a comer, los lleva a beber el agua y además lo cuida de los depredadores. Pero entonces una oveja que ya no escucha a su pastor se aparta del rebaño, se separa. Por eso pecado es cerrar al blanco, por la mentira de Satanás. Y entonces el hombre, de vivir ahora por la palabra y todas las obras que Dios terminó, vive por su propio esfuerzo, con los deseos que pone Satanás, y de ahí vienen todos los delitos, pecados, transgresiones y todas las obras malas que hacemos, que por naturaleza, por haber sido descendientes de Adán, todos cometemos. Dice también en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, un hombre no es pecador porque haga algo malo, sino por ser descendiente de Adán. Por Adán entró el pecado al mundo, por el pecado vino la muerte, ¿verdad? Pasó a todos los hombres. Entonces, el origen del pecado fue en Satanás. Entonces, somos pecadores no porque hagamos algo malo. Esos son los frutos de la semilla de maldad, pensamientos que gobiernan al ser humano, sino todos somos pecadores, fariseo y publicano. El fariseo se consideraba bueno, el publicano reconoció: soy pecador, nací malvado. El fariseo: yo soy bueno. Por eso mucha gente, por el engaño del pecado, no puede entender y reconocer su naturaleza pecaminosa. Por eso la Biblia nos lo aclara. Dice la Biblia en Romanos 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Ese desviarse es cerrar al blanco. Por la mentira de Satanás todos nacimos pecadores. ¿Y qué dice Pablo cuando está confrontando a judíos y a gentiles? Los judíos que pensaban que eran buenos y los gentiles sin tomar en cuenta a Dios. Ambos ya hemos acusado que todos, judíos y gentiles, todos nacieron bajo pecado, pero el fariseo se consideraba bueno. Hoy, ¿por qué mucha gente sufre por el pecado? Porque aún todavía, bajo esos pensamientos y esa mentira de Satanás, piensa que si se esfuerza puede hacer el bien. Pero la Biblia nos revela perfectamente: todos nacimos pecadores por ser descendientes de Adán. No hay ninguna bondad en nosotros. Es así como la palabra nos explica claramente del origen del pecado. Cuando vemos en esta parábola, el Señor nos quiere hacer ver, a través del estudio de la palabra, cuál es el engaño que el ser humano, ¿verdad?, tiene a través de la mentira de Satanás. Tú no eres tan mal. Si te esfuerzas, puedes hacer el bien. Y en lugar de confiar solamente en la obra de Cristo, cuando entiendo que soy malvado, nací pecador y no tengo manera de hacer el bien, sí creo en Cristo, pero también yo tengo que hacer el bien. En esa confusión sigue habiendo condenación en el corazón. Por eso es tan importante que a través del estudio profundo de las Escrituras, nosotros, como dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amigos, hermanos que nos escuchan, es muy importante escudriñar las Escrituras. Cuando estudiamos la palabra con profundidad, podemos encontrar la verdad. El hombre no es que haga lo malo, por eso se convierte en pecador, sino desde Adán el pecado entró al mundo. Todos nacimos pecadores y esta condición nos hace ver que necesitamos ser rescatados y salvados para poder verdaderamente encontrar la libertad que solamente en el Evangelio Cristo nos puede dar a través de la fe en la palabra. Así que yo espero, amigos, hermanos, nuevamente, que ustedes mediten profundamente en estos versículos, en esta palabra que acabamos de meditar, y verdaderamente con un corazón humillado delante de Dios podamos entender por qué desde que nacimos nosotros nacimos pecadores. Espero que así esta palabra nos lleve a la verdad y podamos ir comprendiendo por qué Cristo tuvo que morir a la cruz para salvarnos. Muy bien, pues les agradecemos su atención. Este es el primer estudio de una serie de 6 y pues nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.